Hola Franco, ¿qué tal? Encantado y muchísimas gracias. Hola Raúl, ¿qué tal? Un placer estar aquí y nada, gracias a vosotros. Bueno, siempre empezamos hablando un poco del entrevistado, de su trayectoria, de su formación, de cómo ha llegado al cargo por el que le entrevistamos, digamos. Y en este caso, Franco, te tengo que preguntar eso, cómo tú además tienes un plus, que eres valencianista, de corazón, y imagino que eso le debe dar un aliciente especial a tu trabajo. Pero bueno, cuéntanos tu formación y cómo has llegado a ser el jefe de innovación del Valencia. ¿Desde cuándo? Pues a ver, yo soy ingeniero informático, soy de Valencia y del Valencia, como has dicho, de toda la vida. Entonces yo además crecí y nací a 3 calles del estadio. Estudié ingeniería informática, luego estuve haciendo el máster en inteligencia artificial y empecé pues a trabajar lo que casi todos los que nos dedicamos a informática trabajamos. Empiezas como programador y poco a poco pues puedes hacer o una carrera de especialización en alguna parte técnica concreta o puedes ir poco a poco escalando posiciones, digamos, un poco en la jerarquía de lo que viene siendo eh, el paradigma, ¿no? de informática, en el cual poco a poco la informática ha ido además dando más, teniendo más presencia en decisiones estratégicas. Digamos que inicialmente como programador pues puedes tomar decisiones muy técnicas, luego poco a poco si vas abstrayéndote, convirtiéndote en analista, etcétera, más operativas, y a medida que vas subiendo cada vez son más estratégicas, ¿no? Porque cada vez la tecnología, la informática en sí forma más parte de nuestro día a día. Y eso es un poco mi carrera resumida. He ido cogiendo diferentes trabajos, muchos de ellos fuera de España, para poder progresar digamos, en lo que yo creo que se me da bien, que es con conocimientos buenos de informática y a la vez empresariales. Empecé a estudiar la carrera empresarial y si bien no la he acabado por falta de tiempo, pues te permite combinar pues, esos conocimientos de la empresa y los conocimientos informáticos y digamos, un poco ver end-to-end aquellas decisiones estratégicas que muchas veces se toman y que no se acaban de tener en cuenta todas las implicaciones técnicas que puede conllevar en el medio largo plazo, ¿no? Porque a veces las personas que se dedican a tomar estas decisiones no son las mejores conocedores de la tecnología. Entonces, bueno, pues he estado de responsable de e-commerce en Norauto en Francia para toda la parte internacional, he estado en una startup de Boston como director tecnológico, he estado en banca en Londres, y me surgió la posibilidad, estuve en contacto con el antiguo director de transformación digital de Valencia, hicimos una entrevista para entrar al club, conocí al presidente y la verdad que el relato que traía enfocado a los datos y cómo creo que la industria del fútbol está un poco anticuada, ¿no? Con respecto a otras industrias, pues originó que pudiera entrar aquí. No entré como responsable de innovación, entré como responsable de datos, de inteligencia de negocio, de área afición, ¿no? Que es una mezcla interesante porque área afición es el departamento de, digamos, como customer support, ¿no? Fan experience, el que trata con las personas, lo cual no es algo que yo hubiera estado acostumbrado a hacer. Pero por otro lado tenía toda la parte de datos, que es de inteligencia del negocio, entonces miraba todos los datos. Entonces esto me permitió tener la parte cuantitativa de lo que es el Valencia y todos los procesos de negocio y la parte cualitativa, ¿no? Lo que son las personas. Y la verdad es que era un mix bastante interesante y bueno, con la salida del director de transformación digital se consideró que lo que tenía que hacer el club era entonces hacer una apuesta por la innovación, que era el siguiente paso lógico, ¿no? El primer paso puede ser la transformación Ujú. de la empresa, que eso es lo que se estuvo haciendo, y después el siguiente paso es una innovación continua y constante, ¿no? Una innovación disruptiva, pero también una innovación constante. Y ahora pues es en el trabajo en el que estoy. La verdad que disfruto muchísimo porque veo que hay un potencial enorme, la calidad humana del Valencia, la oportunidad que tengo de trabajar, la verdad es que estoy muy agradecido y encima siendo valencianista pues es algo que haces con muchísimo gusto y que le dedicas muchísimas más horas y siempre con una sonrisa, porque además ves que lo que hace es para mejor, ¿no? Ujú. Bueno, supongo que tendrás la misma percepción, y es que, por ejemplo, no sé, el Barça, el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, la Real Sociedad, el Celta, en todos estos clubs, y de hecho en muchas grandes empresas, ya hay un CIO, ¿no? Un Chief Innovation Officer, un jefe de innovación,
y es un cargo que se está replicando y yo creo que la pandemia, luego hablaremos, solo ha hecho que dimensionarlo todavía más, ¿no? Y que se está replicando, sobre todo, vamos a quedarnos en el mundo del deporte, pero que en el mundo del fútbol se está replicando muchísimo. Ahora, bueno, ya cuesta encontrar clubs que no tengan un jefe de innovación. Sí, es que además yo creo que tiene sentido lo que dices, es que la pandemia ha hecho que esto se acelere todavía más, porque lo que ocurre es que no es una transformación, ¿no? La gente siempre ha pensado en la digitalización como algo que haces una vez y luego ya no tienes que continuar haciendo, ¿no? Además que la gente suele malinterpretar lo que es digitalizar, pero lo que no puedes negar ahora es que la innovación es algo que estamos en constante cambio. Entonces, no tener a una persona o un equipo de personas que se dediquen a estar al día de las cosas que van cambiando, pues es un terreno perdido y una ventaja competitiva que tienen los demás con respecto a ti. Entonces, en este sentido, tiene sentido, ya era un cargo o que existía en otras industrias, pero lo que hablamos, el deporte, la industria del deporte y del fútbol en particular, es muy tradicional, entonces todos estos cambios cuestan de adaptarse y de digerir. Pero para mí es algo que tiene mucho sentido, es algo que el mundo del fútbol es como es y a mí me encanta. Yo soy un aficionado tradicional. No hay que perder de vista todas las innovaciones que se producen diariamente por lo rápido que avanza todo cada día y que tenemos que hacer el esfuerzo de conocerlo porque a lo mejor nos sirve para llegar a más gente, para atraer nuevos aficionados, ¿no? Está claro que hay una parte de gente que le gustan las cosas como son, entre los que me incluyo, pero no debemos olvidar de que el fútbol es para todos. Entonces tiene que ser, toda esta innovación debe permitir hacer que podamos llegar a más. Debe ser más inclusivo, no restrictivo y dejar a gente por el camino. Entonces, es algo que tiene mucho sentido y sí, soy consciente porque además hablo mucho con gente compartimos muchas vivencias y experiencias, otros directores de innovación, por ejemplo, el Bilbao o la Real Sociedad, hablo mucho con Juan o con Lalo del Celta y compartimos pues mejores prácticas, experiencias, porque además cada uno tiene un contexto diferente, cada uno tiene una afición diferente y en el fondo no somos incompatibles, o sea, quiero decir, no somos competencia. Además, puede que en el césped sí, pero fuera de él, yo me alegro que le vaya bien a la Real Sociedad, al Celta con su aficionado, porque el aficionado del Celta no es el público al que yo me dirijo al aficionado del Valencia, ¿no? Entonces, en ese sentido no existe esa competencia. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Hace unos días participaste en una charla organizada por Hub23 de nuestro amigo Josep María Monti, colaborador de este podcast, una charla bajo el paraguas de Sports Tech Talks y allí compartíais pues un poco vuestra experiencia, ¿no? Cada uno al frente de vuestro club. Y al final hay tanto camino por recorrer, ¿no? Que mejor recorrerlo juntos, ¿no? Y al final vais a acabar compartiendo seguramente proveedores, ideas, ¿no? Para conseguir los objetivos que os habéis marcados. Es así, además eso fue una muy buena idea y lo está coordinando Hub23 y la verdad que llevamos 2 sesiones. La primera fue un poco de puesta en escena e incluso hoy volvemos con la excusa del Galicia Sports Congress, vamos a volver a hablar los 3 o los 4 en este caso, Monty, Juan, Lalo del Celta y yo. Y la verdad que es algo que se produce en una serie de conversaciones muy interesantes porque, como digo, compartimos problemas, pero no necesariamente es el mismo contexto, ¿no? El de la Real Sociedad tiene sus peculiaridades por X, el del Celta por Y y el Valencia por Z, ¿no? Entonces, al final hay proveedores que son similares, hay cosas que se mueven en el mundo que se mueven para todos igual, otras que se mueven diferentes y es una manera de hablar con gente porque al final la innovación aquí no hay nadie que te vaya enseñando, no es todos los días aprender, es una manera constante de aprendizaje continuo y al final pues compartir con otros compañeros que están en la misma situación yo creo que es bastante edificante para todos. Yo al menos así lo veo. Recuerdo que en esta charla decíais que, bueno, hace unos años innovar te ayudaba, sobre todo a detectar nuevas oportunidades, pero es que ahora no innovar para un sector como el vuestro ya es un pecado mortal, te quedas muy atrás, ¿no? Sí, es lo que decíamos, antes la innovación podía considerarse una ventaja competitiva, ahora es una necesidad. O sea, ahora no innovar y pensar que la pandemia es pasajera y cuando pase la pandemia volveremos a
a estar en el mismo punto en el que estábamos antes? Yo creo que no. Yo creo que hay tendencias que se han amplificado mucho durante esta pandemia. Toda tendencia existente, ya sea al alza o a la baja, ha sufrido una aceleración, y lo que nos encontramos ahora es que cuando volvamos, pues posiblemente muchas cosas hayan cambiado, y en ese caso todos los que habían hecho un esfuerzo por innovar o transformar la empresa, el club de fútbol en este caso, ya tenía muchísimo ganado, pero aquel que no se ha visto un poco obligado, ¿no? Yo creo que la innovación ahora es necesaria, se haya atrevido a implementar este cambio, y la mejor manera es ver a gente despierta con ideas lo más cercano posible a la toma de decisiones estratégicas, porque si no está ahí, digamos que ya es tarde. Si hay otra persona que toma las decisiones a otro nivel, porque la innovación es algo que es transversal a toda la organización. Puede haber innovación en el departamento financiero, se tiende a pensar siempre innovación como algo muy tecnológico, y no tiene por qué ser así. La innovación no es solo tecnología, igual que no toda la tecnología es innovadora. Hablamos siempre de innovación, es hacer cosas diferentes. Entonces, esto afecta a todos los departamentos por igual. Y al final es importante que esto, y yo me alegro que el Valencia haya hecho esta apuesta, porque significa que lo ve a un nivel alto y poder participar en una serie de decisiones donde ya se puede influir desde el primer momento. No te vienen ya las decisiones tomadas y digamos que el campo o el margen de maniobra, el campo de actuación se te limita mucho, ¿no? Como, no, es que hay que hacer esto así, intenta hacer esto así de una forma diferente. Hombre, tú ya me has dicho que lo tengo que hacer de una forma, ya me estás acotando, ¿no? Y aquí no, aquí digamos que el espectro es mucho más grande cuanto más cerca estás de influir ahí. Entonces, muy contento, ya digo, por el Valencia y por otros clubes que están tomando un camino similar. La pandemia ha sido un desastre en muchos sentidos, pero si le podemos buscar algún filón positivo, es que departamentos como el tuyo, Franco, palabras como innovación, transformación tecnológica, han ganado mucho peso en las empresas, también en los clubes de fútbol, ¿no? Habéis ganado credibilidad, ¿no? Ahora, bueno, pues digamos que habéis ganado un porcentaje de cuota de decisión o de poder, entre comillas. Sí, es así, o sea, es devastador todo el tema de la pandemia, pero sí que es verdad que en el caso de la innovación ha servido como palanca para el cambio, ¿no? Al final, el problema de la innovación es que conlleva una resistencia al cambio que todo ser humano tenemos por naturaleza, ¿vale? Todos estamos acostumbrados a hacer una cosa de una forma, y cuando te la cambian, pues no necesariamente es bienvenida por todos. Pero, sin embargo, la pandemia ha obligado que así sea, ¿no? Nosotros normalmente en innovación nos preocupamos por ver cómo implementar ese cambio. Y aquí, pues bueno, ha sido algo obligado en muchos casos. Cosas como el cashless, cosas como la compra online, cosas como el teletrabajo, cosas como las videollamadas. Todo esto ya existía en el pasado, pero ese cambio no se acababa de producir. Y ahora no te ves más que obligado a teletrabajar. Algunas empresas, yo recuerdo que decían que teletrabajar era imposible, y ha demostrado que tan imposible quizás no sea, ¿no? Hay que tener voluntad de cambio, no hay que tener miedo a esa resistencia al cambio, y bueno, es un cambio también cultural para todos, pero sí que es verdad que en este caso pues es para mejor. Ahora el tema del teletrabajo, pues mucha gente se ha dado cuenta, oye, pues es posible, no baja necesariamente la productividad, que era uno de los miedos de las personas, que todos estaríamos en casa sin hacer nada. Y el tema del cashless es lo mismo, es que yo no quiero pagar con tarjeta, prefiero llevar dinero suelto. Bueno, pues es que ahora llevar dinero suelto es peor, ¿no? Por culpa de la pandemia, cuando menos contacto tengamos, mejor. O el tema de entradas sin papel, o el tema de la compra online. Todo esto ha crecido aproximadamente en las 8 semanas, 12 semanas que ha habido de pandemia fuerte a principios de 2020. Ha crecido como el equivalente a 8 o 10 años. Hay quien comenta algunas de estas tendencias. Y las tendencias negativas también. Todas aquellas que ya tenían un cierto declive, pues se ha pronunciado. Eso es lo que, a mi modo de ver, ha ocurrido aquí. Y el que no tuviera alguien que se estuviera preocupando, o un equipo de personas que se estuvieran preocupando por esto, pues parte en clara desventaja, a mi modo de ver. ¿Cuándo nace? Vamos al caso concreto del Valencia Club de Fútbol. ¿Cuándo nace el Departamento de Innovación del Valencia y a qué necesidad responde? A ver, el Valencia, ya digo, yo cuando llegué existía ya un departamento de transformación digital que lo que pretendía era precisamente poner esto en marcha, ¿no? Transformación digital para mí es como pasar de 0 a 100.
¿no? Y el departamento de innovación lo que hace es intentar pasar de 100 a 120, o por lo menos no bajar de 100. Entonces, digamos que el esfuerzo se hizo en el departamento de transformación digital y después se llegó un momento en el que se consideró que lo que era la transformación digital había acabado. Eso es un proyecto que siempre se había dicho que tenía un inicio y un fin, duró aproximadamente unos 3 años y a partir de ese momento es cuando dicen, ahora vamos a dar paso a la innovación. Entonces, innovación como tal se ha estado haciendo ya en el momento en el que empiezas a transformar digitalmente la empresa, ¿no? Porque lo haces ya con un marco claro de decir, yo quiero transformar digitalmente, pero eso no es digitalizar. Yo no quiero seguir haciendo lo mismo que hacía, solo que ahora de forma digital. Yo quiero, además, transformar el proceso, ¿no? Acortar tiempos, costes, facilitar, ¿no? Todo lo que conlleva o que suele conllevar una transformación. Y entonces esto ya empezó, pues, lo que comento, yo llegué en 2018, pues eso, a principios de 2018, finales de 2017, en el Valencia. Eso nos permitió estar en una situación en la que cuando inició la pandemia dijimos, pues, un poco antes, dijimos, vamos a empezar con la parte de innovación y ahí es más o menos en torno a febrero o marzo de 2020 es cuando se oficializa, esto se llama innovación. A partir de ahora, y conlleva muchas cosas. Yo ya digo, llevo desde el departamento de Customer Support, Fan Experience, que es como se llama, hasta la parte digital y de datos y innovación, ¿no? Entonces, ese digamos que fue el orden cronológico de las cosas, el ir descubriendo, a medida que íbamos transformando, íbamos descubriendo que hay un proyecto que inicia y acaba y hay otro proyecto en el que siempre va a haber que estar, siempre hay que estar encima de la innovación. No tiene un fin, nunca debes cansarte de dejar de innovar porque es que ocurre todos los días. Básicamente tenéis 3 grandes objetivos, Franco, y si quieres me los ordenas por orden de importancia, pero sería promover y trabajar con el tejido startupero valenciano, que además es muy importante. De hecho, aquí en este podcast hemos hablado con Blinkfire, que nace en Valencia, que da servicios a clubs de fútbol también, a través de la monetización de las redes sociales y mejora la relación con los patrocinadores, etcétera. Luego, mejorar la experiencia del fan y del usuario, el cliente, bueno, llamémoslo como queramos. Y luego monetizar, ¿no? Buscar nuevas vías de ingresos, que eso también es un viaje en el que están los clubs a través de la innovación y la transformación tecnológica, ¿no? Bueno, no sé si me dejo alguno y cómo los jerarquizarías. A ver, nosotros hemos creado lo que llamamos un Innovation Hub, que es una manera es un paraguas en el que lo que procuramos es ahí meter todas las iniciativas innovadoras, ¿vale? Lo más conocido dentro del Innovation Hub es el programa de innovación que hemos creado. Es un programa de innovación abierta donde startups de todas partes del mundo y empresas con ideas innovadoras se pueden inscribir para participar durante un año, durante una temporada. Ahora mismo está abierto además, te puedes inscribir y lo que hacemos es seleccionar a las mejores, en torno a 8 o 10 de ellas, ya tenemos más de 20 inscritas actualmente, para poder colaborar o hacer un proyecto, un caso de uso o hacer un caso de éxito conjunto. Y es lo que comentas, o sea, hay muchos objetivos. Queremos estar más cerca de los aficionados, creemos que la tecnología y la innovación nos lo permite. Creemos acercarnos a un público que tradicionalmente o que ahora puede que no esté tan enraizado, ¿no?, como lo estaba antiguamente con el fútbol o con los deportes en general, ¿no? Hablamos de esta generación Z en la que hay unos hábitos de consumo totalmente diferentes a todo aquello que nos hemos acostumbrado antes. Por supuesto, queremos hacer una apuesta por todas las startups y el talento local en un periodo de dificultad, porque creemos que hay talento en Valencia y en la comunidad. Además, queremos convertirnos en un polo emprendedor importante y queremos, ¿no?, hacer una apuesta por la tierra. Y luego sí, la monetización y encontrar nuevas vías de ingresos es una nueva manera de estar alerta. Es la manera de pensar, oye, es que cómo va a cambiar y el mundo del fútbol necesita encontrar nuevas vías de ingreso porque es un deporte que tradicionalmente ha derivado o tiene una gran dependencia en los ingresos de televisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer una apuesta por ver cómo convertir esto lo más sostenible posible. ¿Y por qué no? Pueden existir cosas que hasta ahora no se hubiera planteado uno, y eso es lo que consiste en la innovación. Entonces, todas esas, no te sabría decir cuál es más importante una que otra. O sea, para mí lo más importante es la gente y cómo tenemos que saber adaptarnos a los nuevos tiempos, porque a las nuevas audiencias puede que no les guste las cosas como se han hecho tradicionalmente. Entonces, tenemos que ver cómo acercarnos, adaptarnos a ellos
y facilitar, ¿no? Que puedan adentrarse en algo que yo creo que es un deporte magnífico en el que se comparten una serie de valores muy, muy buenos, como el tema del deporte en equipo, el tema de la solidaridad, el trabajo y, bueno, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo por llegar al público ahora mismo más joven. Bueno, esa sería para mí la más importante a lo mejor y todas las demás derivarían de ella. Sí, de hecho ese debate es muy interesante, ¿no? Hablabas de la generación Z, donde también detectamos, imagino que lo compartes, un cierto desapego o desarraigo con el fútbol, ¿no? Ya no... Bueno, tiene la oferta de ocio y de entretenimiento es tan bestia que el fútbol ahora pues necesita, pues eso, innovar, reinventarse para llegar a esa audiencia y no perder cuota de mercado. Claro, es que yo leía, ¿no? que mañana, por ejemplo, van a hacer el partido de la Real Sociedad y el Atleti de Bilbao de Liga, leía que lo iban a hacer por Twitch, pues es una manera de acercarse a uno de los canales que la generación Z prefiere. Leía también una entrevista, creo que fue, en el que hablaban de que uno de los principales problemas con la generación Z también es que nunca ha habido tanta distancia a nivel generacional, se refería, ni de edad, entre la gente que produce contenidos, en este caso el fútbol, y la gente que los consume, ¿no? Uh-huh. O sea, se hablaba de que la generación Z consume una gran cantidad de contenidos y consumen contenidos que normalmente son ellos mismos los que los generan, ¿no? Hablamos de TikTok, hablamos de Instagram, ellos consumen mucho contenido generado por ellos mismos y ahora queremos que esta gente consuma contenidos que producen gente que no es generación Z y por tanto no está adaptada. Entonces, hicieron en Estados Unidos un ensayo, la verdad que me pareció bastante interesante, de poner un partido de fútbol americano en Nickelodeon. Y la verdad, con dibujos animados y realidad aumentada y la verdad que es una manera de intentar acercarse y hacer las cosas diferentes, porque la realidad es que quizá como hayas estado haciendo las cosas siempre, para esta gente por primera vez, para esta generación, no sea suficiente. Y eso es algo que nos debemos plantear, ¿no? Ese es el gran debate de los próximos años. Bueno, volviendo al trabajo que hacéis en el Valencia, Franco, os enfocáis a 4 áreas de la vida del club, influís al final transversalmente en todas las áreas, pero sobre todo el área deportiva, el área médica, el Smart Stadium, digamos, y el Fan Engagement. Y yo pensaba, lo que le ayudaría a Franco y a su equipo que el nuevo Mestalla fuera una realidad, ¿eh? Porque creo que Mestalla, donde juega actualmente el Valencia, es un estadio que debe tener ya, si no 100 años, poco le deben faltar, ¿no? Sí, cumplimos 100 años justo en el 23. Pues mira. Se construyó en 1923 y cumplimos 100 años en el 23. A ver, es interesante tener un nuevo estadio porque te abre una cantidad de puertas increíbles, pero sí que, por ejemplo, hay un estudio que era una consultora independiente, no fuimos nosotros, que hablaba de que Mestalla es uno de los estadios con mejor experiencia en el día del partido, por todo lo que conlleva a nivel histórico, un estadio que está totalmente vertical en algunas áreas, que es muy difícil pasar entre asientos, pero que en el que se respira y se vive lo que es el fútbol tradicional, ¿no? Uh-huh. Es verdad que, por contra, como es un estadio que se construyó hace 100 años, pues no tiene todas las mejoras que tienen los estadios nuevos a día de hoy, a nivel de infraestructuras, pero sí que te digo que ha sabido mantenerse muy bien al día, ¿no? Digamos, ha sabido maquillarse. Somos, por ejemplo, unos de los que tenemos los videomarcadores, creo que tenemos el mayor número de videomarcadores de primera división y el equipo de media hace un trabajo increíble para entretener durante el día de partido con muchísimas actividades. No digo que no sería interesante tener todavía más cosas porque todo eso influye en la experiencia, pero es verdad que a día de hoy la experiencia ya es valorada como uno de los mejores estadios de Europa, si bien las facilidades o las facilities en inglés, que entiendo que va más relacionado con las infraestructuras, no es de las mejores, eso es cierto. Pero bueno, y sí, en lo que comentabas en cuanto a las 4 áreas, hemos querido demostrar que el tema de innovación no es algo que sea puramente tecnológico. El tema de fan engagement es una de ellas, entretener lo que hemos hablado y acercarnos a los nuevos hábitos de consumo, con eSports, con realidad aumentada, con realidad virtual. El Smart Stadium, lo que hemos acabado de comentar. Lo que pasa es que en Smart Stadium nosotros también entendemos todo lo que afecta al día de partido, incluyendo la parte de sostenibilidad, de limpieza del estadio, de ver cómo convertirnos más verdes. Cada vez
tener menos residuos, tener menos desperdicio, y la parte de eso, sostenibilidad, y la parte de movilidad, cómo llega la gente desde y hacia el estadio. Creemos que también hay mucho por hacer ahí, en el sentido, y ahora hay muchísima oportunidad, ¿no?, dentro de lo que es la economía colaborativa, de compartir, de otros vehículos, de patinetes, o todo este tipo de cosas. Creemos que es interesante. Incluso en la primera edición trabajamos con Hyperloop, que está claro que es algo muy, muy futurista y ahora solo existe en el plano teórico, pero que ya vemos que existen muchas mejoras que pueden ir asociadas, ¿no? Y luego lo que vendría más la parte deportiva, que está la medicina. Creemos que es un área en el que se puede innovar mucho, y esto no es para nada, o no tiene por qué ser para nada tecnológico. Existen nuevos tratamientos, la parte psicológica, que se descubrió hace tampoco muchísimo que el deporte al más alto nivel influye tanto las piernas como la cabeza, ¿no? Ahí tienes a gente como Rafa Nadal, que es el mejor ejemplo de cómo la psicología en el mundo del deporte puede marcar una tremenda diferencia. Y luego tienes a la parte de la academia, ¿no? Una de las mayores apuestas que hace el Valencia es en sus jóvenes futbolistas de España, y algún que otro ya caso extranjero desde pequeñito, y que creemos que es donde más proyección se le puede dar a esta gente, y queremos pues estar cerca. Y ya digo, no solamente desde un punto de vista, como puede pensar la gente, scouting, rendimiento, seguimiento, sino también educacional. Es gente que ahora con 16, 17 años puedes estar teniendo que viajar 2, 3 veces por semana, y es gente que para nosotros lo importante es el estudio y la formación como persona. Entonces, cómo compaginar esto también es uno de los challenges que tenemos, ¿no? El e-learning o la educación a distancia para que puedan continuar su formación futbolística y personal. Entonces, hay digamos, cuatro áreas estratégicas, que cada una la lidera el director de ese área. En el caso de la parte de medicina, la lidera el director de servicios médicos del primer equipo. El tema de academia lo lidera el director de academia. Smart Stadium lo lidera el director de IT, y yo llevo la parte de Fan Engagement. Y bueno, la verdad que es un compendio, y es algo que hicimos una primera edición en septiembre del programa Innovación. Participaron 10 compañías. Ahora estamos abriendo la segunda edición para todas aquellas compañías que se quieran apuntar hasta el 30 de abril y que trabajarán con nosotros a partir del 1 de septiembre durante una temporada. Y lo que nos gustaría es eso, cada año ir sacando más casos de éxito de cosas que nos parecen. Algunas de ellas parecerán muy locas y otras pues más cercanas a la realidad. Pero sí que nos gusta intentar utilizar este paraguas de innovación para realmente ser diferentes y vanguardistas. ¿Y qué tipo de relación se establece entre estas empresas que colaboran con vosotros y el club? Es para hacer una analogía, es como un becario que va a hacer las prácticas en una empresa y que luego, si da rendimiento, digamos, y encaja en el perfil, puede continuar su relación con la empresa. Es una relación en la que nos queremos ayudar mutuamente. Nosotros nos ofrecemos a las empresas como un banco de pruebas para aquellas empresas en las que han estado trabajando. Igual son empresas que están muy consolidadas en un área concreto o en una industria. Por ejemplo, hay una empresa con la que trabajamos de inteligencia artificial el año pasado que había hecho cosas en banca. Nosotros le dijimos, creo que tenéis posibilidades de hacer cosas en fútbol. Ostras, pues no lo había pensado. Pues yo te ayudo a iterar, a pivotar, y nos ayudamos mutuamente. Vamos a hacer un caso de éxito juntos, ¿no? Y de hecho, ofrecemos la posibilidad de compartir una serie de... Por supuesto, nosotros les abrimos de par en par las puertas del club para que podamos trabajar a fondo, y una dedicación de una serie de parte del equipo, de diferentes equipos, ¿no? Tanto de marketing como de comunicación, como de digital, como de área afición. Y lo que les ofrecemos es eso, la posibilidad de crecer a nuestro lado, porque luego se les da la visibilidad que lleva asociada al Valencia, que al final tenemos 52 millones de aficionados alrededor del mundo, se estima por un estudio, y 7.200.000 creo que son en todas las redes sociales. O sea que hay empresas que vosotros lo sabéis bien, ¿no? Que llega un periodo en el que la empresa ya es capaz de generar beneficio, pero lo que necesita es acelerar su modelo de negocio, porque funciona cuanta más gente lo usa, ¿no? Escalable, sobre todo todas aquellas que utilizan o tienen un modo de enfoque B2C y software as a service, por ejemplo. Pero nosotros les ayudamos a que esa etapa se acorte. Y a la vez hacemos dos cosas. Una, le ponemos en el centro del foco, ¿no? De todas aquellas empresas que son sponsors del Valencia. Al final hay muchas empresas que invierten en el Valencia
a cambio de publicidad, ya sea desde la camiseta hasta la manga, hasta otros tipos de activos físicos o digitales, los ponemos en el centro y creamos una serie de eventos para que se den a conocer, porque al final hay tecnologías muy transversales, como hablamos de inteligencia artificial, que puede ser interesante para otra marca que invierte en el Valencia, ¿no? Entonces los damos a conocer y segundo, los acompañamos a darse a conocer a la comunidad que hablábamos de innovación en el deporte. Porque al final el problema que ha tenido el Valencia seguramente lo tenga la Real Sociedad. Y de hecho se han dado casos de empresas con las que hemos empezado nosotros, hemos apostado nosotros por ellas dentro del programa de innovación y luego ha acabado a las 2 semanas en la Real Sociedad. Oye, que me ha salido la oportunidad de trabajar ahí. Perfecto, adelante. Yo lo que quiero es generar casos de éxito que nos sirvan al Valencia para implementar este cambio. Y si a la vez eso le sirve a la empresa en cuestión para crecer y asociarse con otra marca del mundo del fútbol o no, para mí es el caso de éxito perfecto, ¿no? Que a ellos les sirva para crecer y ayudarles a crecer. Entonces eso es lo que más aportamos nosotros, ser un banco de pruebas y un altavoz. Claro, al final es un win-win. Bueno, ya nos has apuntado algunas tendencias. Claro, estás muy en contacto con el tejido de las nuevas empresas, de empresas que colaboran con vosotros, las propuestas que recibís. Por tanto, sabes bastante de qué va un poco el panorama y hacia dónde vamos, ¿no? Te quería preguntar sobre el mundo de los NFTs, que seguramente es el último boom, sí, ¿no?, que hay en este sentido, ¿no? ¿Burbuja o realmente oportunidad para un club como el Valencia, por ejemplo? Bueno, nosotros es algo que estamos mirando, estamos contrastando y la verdad que es interesante. Sí que es verdad, en el mundo del fútbol sí que hay una realidad y en el mundo de los deportes en general. La parte de coleccionismo es muy popular. Yo recuerdo, estuve en un partido en Ámsterdam y recuerdo cuando acabó el partido que vino un señor, se me acercó y me dijo, ¿tú vas a querer tu entrada o me la puedes dar? Y yo le dije, pues hombre, me hace ilusión porque fue el año pasado que pasó el Valencia a octavos de final. Digo, pero mira, ahí en el suelo hay una. Y se fue corriendo y la recogió. Llevaba, no sé, 30 o 40 entradas. Y dijo, es que yo he venido hoy a Ámsterdam, mañana me voy a Eindhoven y pasado me voy a Lieja y entonces lo que hago es intercambiar esto. Y digo, y eso tiene valor, dice, muchísimo. Y es verdad, se produce, yo me colecciono algunas, pero hay gente que el coleccionismo es espectacular. Sí, pero además, sí, coleccionas las tuyas, digamos, ¿no? Que yo las mías, sí. Yo sí, guardo, claro, yo guardo mis acreditaciones, mis entradas, pero claro, sí, no sé, sí. Las de un tercero. Hay gente que busca de todas, ¿no? Y por supuesto, camisetas. Y a medida que nos vamos hacia un mundo digital, una de las cosas que me suelen preguntar la gente cuando hablo de los beneficios del paperless ticketing, que es la entrada al estadio sin entradas, mucha gente me pregunta, entonces ya no vamos a tener el abono físico, ya no vamos a tener la entrada física, porque yo eso me lo colecciono. Digo, bueno, pues podemos venderlo en la tienda a lo mejor, o puedes coleccionar la parte digital. Y ahí es donde entra un NFT. En el momento en el que hay digitalización, implica que hay que, pues no sé, guardar la cadena de valor, ¿no?, para asegurarse de la autenticidad, de la veracidad. Y bueno, parece ser que a medida que vayamos a ir más hacia el mundo digital, y es la tendencia por el ahorro de costes y por todos los beneficios y ventajas que todos conocemos, pues tiene sentido que algo englobe y piense en esta parte, ¿no? Ya digo, coleccionismo o activos digitales, al final es como el arte, ¿no? Es la manera de verificar esta autenticidad. Hombre, entonces, ahora me imagino, Franco... tenemos que seguirlo de cerca. Claro, me imagino, Franco, a todos los departamentos de innovación de todos los clubs y de todas las empresas, ¿no?, dedicando parte de su tiempo a estudiar este fenómeno. Bueno, y cualquiera que surja de este tipo, ¿no?, y que pueda generar nuevas oportunidades y nuevas vías de negocio, ¿no? Esto es un poco vuestro trabajo también. Sí, claro. Nosotros tenemos que ayudar a entender muchas veces, Franco, ¿qué es un NFT? Y entérate y bien, y explícame, esto nos puede venir bien, ¿por qué no hacemos un NFT? ¿Cómo hacemos esto? Sí, es lo mismo que la parte cripto, que también está ahí de moda, y todo el tema de realidad aumentada. Se van produciendo de vez en cuando algunas curiosidades y de repente pues todo el mundo te pregunta. Y hay que estar al día, y esto es hoy, esto es este año, y el año que viene será otra cosa, y veremos si sí, si no. También
cosas como Clubhouse o el drop-in audio chat, también parece que da importancia. Ocurren tantas cosas y avanza esto tan rápido, estar en todas es imposible y estar por estar tampoco es el objetivo. Pero si forma parte de tu estrategia y existe una herramienta nueva o existe algo que te puede ayudar a llegar ahí, pues oye, hay que valorarlo todo. Ya digo, hay muchísimas tendencias que ahora se abren y que hay que estar atento. Yo soy de los que miro, procuro entender, veo si entra dentro de lo que nosotros hacemos, pero no creo que debamos lanzarnos solo por decir, mira, ya estoy ahí, ¿no? No creo que el objetivo sea llegar el primero, sino más bien encajarlo dentro de tu estrategia o viceversa, o tú pivotar hacia esa estrategia si no lo tenías pensado. Pero por el mero hecho de, digamos, poner un check y decir, pues NFTs ya hago, pero haces, no, yo he hecho uno, pero luego lo demás ya me da igual. Tampoco creo que sea el objetivo, ¿no? No tenemos que, no es un sprint esto, yo lo veo más una maratón. Uh-huh. Ya para acabar, Franco, ¿tienes algún club espejo o de referencia, alguna franquicia? Imagino que habría que ir más a Estados Unidos, en el que os podáis fijar y que digáis, estos están trabajando muy bien, están a la última en innovación, aplican la tecnología muy bien en el momento justo. ¿Tienes alguna referencia concreta? A ver, justo tú lo has dicho. A mí lo que me gusta mucho Estados Unidos porque los clubes en sí mismos son innovadores en su ADN, porque muchos de ellos son startups. Hay algunos clubes de Estados Unidos que tienen 1 año de vida, 2 años de vida, ¿no? Entonces, digamos que ya nacen y todos los departamentos tienen intrínsecamente ya desarrollado esa manera de innovar, porque nacen con eso en mente. Además, mucha gente que trabaja en la MLS o algunos directores de marketing o directores comerciales o directores de media y contenidos vienen del mundo de la NFL, de la NBA. O sea, que para ellos también es como una manera de empezar de cero, como con todo por hacer. Uh-huh. Y eso, en cierta forma, se envidia, porque la innovación es lo que hemos hablado antes. Exige cambios y por tanto, hay resistencia. Pero si tú empiezas algo de cero, ya con innovación en mente, te ahorras toda esa travesía, ¿no? y esa parte. Entonces, a mí me gusta mucho pues, el Inter de Miami, que tengo un conocido, un amigo que se llama Jan, que está trabajando ahí, el director de digital y media, LAFC, Los Ángeles Football Club, no los Galaxy, no donde jugó Beckham, sino LAFC, que creo que es donde juega Vela o ha jugado exacto, Vela, ¿no? Sí. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en su estadio de nueva construcción, que está, a diferencia del de los Galaxy, está más cerca del downtown de Los Ángeles, y es un estadio... Bank of California. Súper chulo, súper acogedor, súper moderno, porque pequeño, el Vissel Kobe jugó un partido allí en una gira que hicimos en California. Ah, ostras, es pequeño, no debe tener más de 30.000 personas, pequeñito. 25, 30.000, pero está muy bien montado y es lo que hablábamos, montas cosas de cero, un equipo de cero, entonces contratas al personal y la verdad que es muy interesante, ¿no? En Europa, pues en Europa es diferente porque digamos que toda la tradición que arrastra pues también te hace que sea más difícil mover. En Europa los clubes somos muy grandes y cuanto más grande tiendes a ser menos ágil. Pero bueno, poco a poco yo creo que esto conseguiremos que vaya cambiando. En Estados Unidos, por contra, son muy ligeros, pero claro, toda esta masa social que va detrás de un equipo, que eso es algo muy positivo porque los clubes de fútbol contamos con una masa social detrás espectacular. En el caso de Valencia, digo, 7.200.000 seguidores, es algo increíble. Pues tú montas un equipo de cero y partes de cero en todo. En este caso también. Entonces, no sé, yo sí que me fijo mucho en Estados Unidos, que al final pues está allí Silicon Valley y las mejores soluciones vienen de allí. Y también toda la parte de show business, ¿no? de NBA, NFL, que parece que están intentando incorporar hacia el mundo del fútbol, que es lo que dicen que comenta todo el mundo, ¿no? Que vamos hacia el entretenimiento, ¿no? Que cada vez el fútbol forme parte más del entretenimiento. Y bueno, pues sí que me fijo en varios clubes de ahí, pero sí, Inter y Los Ángeles Fútbol Club diría los que más. Muy bien, pues lo apuntamos. Y luego en Europa, a diferencia de Estados Unidos, Franco, y esto en Valencia lo sabes perfectamente, está la importancia del resultado. Aquí
los equipos pues tienen crisis semanales en función de los resultados, pueden perder la categoría, esto evidentemente afecta a la economía del club y a todas las áreas del club, ¿no? Y además en Valencia esto, pues lo sabéis bien, no está siendo un año fácil tampoco para el Valencia, y eso imagino que al final también acaba repercutiendo de alguna manera en tu trabajo, ¿no? Y eso es algo que el fútbol europeo, bueno, pues también debe reflexionar, ¿no? Porque si va hacia... Bueno, es muy difícil. Ese es otro gran debate que es realmente muy difícil de afrontar, porque también es la idiosincrasia y la gracia del fútbol europeo o del deporte europeo respecto al deporte americano, ¿no? Sí, nosotros en Valencia concretamente tenemos muy separado lo que es el área de negocio, ¿no? Que lleva los departamentos clásicos que tiene una empresa, como comunicaciones, financiero, operaciones, digital, marketing, de lo que es la parte deportiva, ¿no? Yo creo que eso es una manera de, si bien todos somos compañeros y colaboramos mucho, lo procuramos separar bastante con el objetivo que tú dices, de que idealmente los resultados queremos que no nos influyan, ¿no? Ni para bien ni para mal, porque para cuando van bien es como surfear una ola, ¿no? Te empuja y te impulsa todo más lejos. Y cuando va mal, pues es lo contrario, hace que todo sea más difícil. Cosas cosas que acostumbras a hacer con muy buen tono y de una forma muy positiva, pues pueden verse negativizadas, sobre todo en redes sociales, ¿no? Entonces, nosotros procuramos intentar aislarnos de los resultados, seguir día a día trabajando e intentar hacer todo lo posible para que eso no nos afecte. Pero la realidad es que, aun queriendo e intentando, un poco te afecta. No digo al trabajador en sí como valencianista, cosa que también en mi caso, sino como empleado, ¿no? Empleado, tú buscas que intentar hacer una serie de propuestas, valores, pues actos sociales y no tiene la misma repercusión si has ganado versus si has perdido. Sí que es verdad que en Estados Unidos, por otro lado, eso no influye. Yo he ido 2 veces a ver a los New York Knicks al Madison Square Garden y si me preguntas ahora cómo quedaron, no te sé decir cómo quedaron y casi me tendría que esforzar para saber contra quién jugaron, ¿no? Yo fui a ver el espectáculo, a comer palomitas, a pasármelo bien. Y eso es un poco, yo creo que lo que se lleva tiempo queriendo hacer en Europa, pero bueno, yo creo que no necesariamente tenemos que ir hacia eso. O sea, existen combinaciones posibles, no es o blanco o negro. Creo que el mundo del fútbol debería intentar mejorar para entretener en general al que es aficionado del fútbol de tu equipo, el de otro equipo y al que no es aficionado del fútbol de ningún equipo también, ¿no? Deberías intentar hacer que fuera una experiencia bonita, familiar para todo el mundo y a la vez aquel que sí que sea muy aficionado deberías todavía tratarlo mejor y ayudar a que todo fuera más sencillo y más fácil para él. Entonces hay que combinar todo lo que vamos aprendiendo y sabiendo y desde luego hay que estar al día porque va a ir cambiando esto y el perfil del valencianista está en constante cambio. Entonces esperamos que podamos estar muy cerca, conocerlo bien y adaptarnos lo mejor posible para dar la mejor experiencia. Perfecto, Franco. Pues muchísimas gracias por estos minutos. Deseamos que tengáis un feliz final de temporada y tranquilo. Y nada, enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por darnos voz y hablamos pronto. Gracias, Raúl. Chao. Inside, un podcast de Sports and Life.